Y uno podría decir que el primer producto de exportación española es el libro. De los gallegos que, por otro lado, ven la llegada de los bárbaros, piensen que hay censura en España. Varias de las novelas que ganan premios en el boom se tienen que publicar en México. O sea, no tenían nada, los españoles no tenían nada. Consideraban esa literatura como una vanguardia. Ellos lo llaman la llegada de los bárbaros. No se lo pueden creer esa literatura. Para ellos es la vanguardia. Que por otro lado los españoles tienen un tema que es la discusión entre los catalanes, todavía una discusión entre catalanes y castellanos, a ver cuál lengua se imponía. Entonces hay un estado general de la cuestión. Entonces, bueno, finalmente aparece, antes de que aparezca el mercado, aparecen críticos y escritores felices de contar con un público. Ellos lo que hacen es hacerse conocer y lograr que un público se interese por la literatura que escriben. Entonces ellos no lo ven como, oh, llegamos al mercado. La palabra mercado no está en su cabeza. Ellos están leyéndose, crean editoriales, está acá Eudeva, hay un montón de cosas y es una tarea considerada muy sana y muy pura y para nada interesada. Está lleno de editoriales que se crean con un montón de esfuerzo. Para nada está pensado en términos de mercado. El problema es que una vez que se consagran un grupo de escritores, no se consagran todos los escritores. Y esos escritores que se consagran empiezan a comportarse como escritores. Ya no se comportan se comportan como escritores, que quiere decir que son traducidos y quieren ser editados, y uno ve en las cartas, y estoy escribiendo la próxima esta, y estoy escribiendo nada, y dejan de ser los intelectuales que querían hacer la revolución. Entonces eso está visto como que han abandonado el lugar que la revolución les había dado. Por otra parte, eran, hay que decirlo también, los intelectuales más críticos y los que más sabían de política. Vargas Llosa y Carlos Fuentes, sobre todo ellos dos, eran los que más escribían sobre política y los que más claro tenían la situación de la libertad de expresión y más claro tenían la situación del estado del arte en la Unión Soviética y más claro tenían lo que significaba la sovietización en Cuba y lo que más claro tenían y los que más podían escribir sobre eso y los que menos miedo tenían de hacerlo porque ellos eran escritores que estaban avalados por su lugar de escritores y tenían miedo de perder eso. Y bueno, a medida que lo iban haciendo, quedaban como los del boom, quedaban los que se habían vendido al mercado. Y eso entonces quedó de alguna manera resuelto por el abandono de la novela. Y entonces críticas a la novela y a los novelistas, sobre todo a los del boom, y la aparición, porque al principio, y esto tiene una marca muy sartreana, Sartre había dicho que solo la novela podía comprometerse, que la poesía no era un lugar, no era un género para el compromiso. Eso era grave porque también en Francia había creado problemas y el sartrismo fue muy fuerte en eso y las novelas de Sartre son bastante malísimas, digamos, en ese sentido. Nadie pudo seguir con esas novelas. De hecho, las que se hicieron fueron las de la nueva novela, las de Butor, las de Sarraute, las de Claude Simon. De manera que hubo un furor de la novela en los años 60. Hay un libro extraordinario donde de alguna manera dicen, de golpe en los años 60 todo el mundo se largó a escribir, todos quieren ser novelistas. Una frase tremenda de Roger Caillebotte, que creo que hace el prólogo, dice, bueno, ¿y qué es un escritor? Un escritor es uno que... Y dice, ¿y qué es un lector? Y dice, un lector es una lectora. Mortal, ¿eh? Es decir, que los hombres son los que escriben y las que leen son las mujeres.
cosa bastante parecida a lo que debió pasar acá, porque de hecho hubo escritoras, pero básicamente fue un mundo de varones. Vos eso en el posfacio recuperás bastante, ¿no? Decís, bueno, de alguna manera el libro desplazó a la mujer de esta familia, pero en realidad no es que lo desplazó el libro, sino que históricamente estaba desplazada, ¿no? Yo me tragué a las mujeres, pero tendría que haber hablado de Carmen Balcells, la editora, que era mujer y que bien que se los fumaba a todos. Pero yo me la tragué, o sea, yo me doy cuenta que de entrada me la tragué con esa historia de la revolución y de no sé cuánto y de qué sé yo, y de la lucha y de la fuerza y tal y cual, ¿viste? Me la tragué. O sea, ¿qué? No digo que no haya escritoras, no digo que no haya escritoras. El premio, hay un premio que se gana Vargas Llosa, que creo que es el premio Rómulo Gallegos. La otra de las finalistas iba a ser Silvina Bullrich. Es decir, sí hay mujeres, siempre hay más varones, como es normal, pero bueno, sí, claro, Duraz, que es muchísimo mejor que todos ellos, pero digo, quiero decir que sí, que yo me tragué. Acá son varones, todos son varones, pero también el llamado es un llamado masculino, pero siempre, digamos, cuando se llama la guerra, se llama a los varones. Siempre esa épica de la Whist, viste, es una épica masculina. Esos llamados son así. Es más, yo te digo la verdad, creo que la Primera Guerra, como todo el mundo dice que la razón exacta de la Primera Guerra se desconoce, mi pequeña hipótesis es que la Primera Guerra es que los tipos no soportaban estar casados, ni y que por eso se fueron a la guerra, se fueron contentísimos a los aviones, a lo que había, se fueron corriendo, porque querían estar con los hombres, ya estaban hartos de estar con las mujeres. Viste, Nietzsche dice este marasmo femenino, no lo soportaban más. Estoy segura de que tengo razón. Te repongo una discusión que estabas recién. Cuando vos decís esta idea para retomar un poco este momento de la novela, ¿no? Previo a la ruptura, cuando decís un poco esta idea de que los escritores dejan de ser intelectuales y ser escritores, para ser escritores, tendencialmente, por supuesto. Es así la visión que se toma de ellos, son verdaderamente... Que se les critica a ellos. Pero me parece que hay otro tema ahí. Ahí hay un contrapunto, me parece, con ciertos libros que había en el momento en que vos estás escribiendo tu trabajo, sobre todo sobre la relación intelectual, política, cultura política en la Argentina, que habíamos discutido juntos en el grupo aquel de Oteiza, como por ejemplo el de Sigal, el de Silvia Sigal. ¿Te acordás que seguramente todos más o menos lo tenemos presente? Que Silvia Sigal planteaba de alguna manera una división, una diferencia entre un compromiso intelectual general, de firma de manifiestos, qué sé yo, en los primeros 60, y un compromiso ya de la obra y un compromiso más fuerte posteriormente. De alguna manera vos ves ese compromiso intelectual ya más temprano. Viste que Silvia Sigal decía, bueno, de alguna manera eso viene a partir del cordobazo, o a lo mejor viene a partir... Vos sabés que, digamos, la Revolución Cubana implica que se construyó ahí un compromiso intelectual más temprano. Lo que pasa es que yo estoy hablando de una geografía mucho más grande, entonces tendría que hacer una analítica de lugar por lugar. Que ahí vos tenés un Javier Heró que inmediatamente toma las armas, tendrías que verlo lugar por lugar. También, bueno, Tupamaros empieza más tarde, o sea que, yo qué sé, gente que se entrena en Cuba, digo, no sabría decírtelo lugar por lugar. Digo, en estos casos, estos tipos nunca, no sé, qué sé yo, nunca fueron A ver, por ejemplo, Benedetti es un tipo que parte de la idea en el 40 y pico de que no hay siquiera que comprometerse por la obra, a luego comprometerse de una manera partidaria.
que es una manera interesante de comprometerse, pero es una manera muy uruguaya también, de entrar por la vía partidaria. Qué sé yo, por ejemplo, muchos que se hacían peronistas podían entrar al peronismo, pero el peronismo no era un lugar que diera mucha cabida a lo partidario, pero tampoco había en la Argentina un lugar que diera cabida al peronismo, como de manera partidaria, qué sé yo, es complicado. Yo no sabría dónde hacer esa distinción en esta cosa tan grande, que no sabría dónde poner a uno y dónde poner a otro. De poner a uno básicamente el Che es el gran intelectual finalmente. No lo sé. Y el momento que estabas hablando recién de ese momento tan importante de la novela por la novedad que implica, por el planteo en relación con el realismo, etcétera, pero al mismo tiempo el momento de ruptura, ¿no? El momento de ruptura, en las críticas al boom, esta crítica al boom donde se lo asocia al boom directamente con el mercado, aunque en muchos casos no era así. Ahí hay una figura que me parece que nos podés comentar un poco más, que vos trabajaste muchísimo, que es clave, ¿no? Que es la de Ángel Rama, ¿no? O sea, la misma persona que puso el boom, creo que vos misma decís en un momento que el 67 es un año donde él está todo el tiempo dándole al boom, pero que ya lo venía haciendo desde... Yo lo de Ángel Rama no me lo puedo creer. Yo no puedo creerme que lo leo como un tipo que pone, yo qué sé, no me lo puedo creer, yo qué sé, que dice cosas y después dice otras. Digo, Ángel Rama pone todo el año 67 una volanta que dice 1967, año del boom, dice que el 67 es el año del boom editorial, y después cuando Rodríguez Monegal, que es su máximo enemigo, escribe un libro que se llama El año del boom o algo por el estilo, manda a decir, y con la misma poca, no sé, claridad con la que se lo trajo a colación, ahora se lo critica, y se mandó una cosa contra el boom, y digo, viste, tira la piedra, viste, y esconde la mano. Yo no sé qué decirte, de verdad no lo sé, no sé qué decirte con Rama. Prefiero no decir nada. Porque es tan querido, todo el mundo lo quiere tanto, yo no puedo decir más nada. Porque Rama es el mismo, repongamos un poco, ¿no? Que aparece, digamos, sosteniendo de alguna manera el testimonio a partir de aquella famosa reunión del 69 del Premio de Casa de las Américas, proponiendo la construcción del premio, y en ese movimiento yendo contra todo lo que había sido el boom que él mismo había promovido en un punto, ¿no? Mirá, ese es el punto que te genera conflicto, digamos. Sí, lo mismo lo de la transculturación, ¿viste? El mismo pone tal una cosa y pone tal otra, o sea, yo la verdad es difícil entender a Rama, pero bueno, qué sé yo. A veces tengo una fantasía loca, que es que a Quijano le dieron un laburo y él le dio a su vez a Rama y a Monegal órdenes secretas para mantener, sí, no sé, que le dio órdenes secretas para mantener cosas de la CIA en contacto, para que no tuvieran problemas. No sé, yo estoy segura de que voy a encontrar algo algún día. Pero no sé. Es demasiado complicado para ser cierto. Sí, Rama hace eso. Rama después escribe lo de la transculturación y es incomprensible. Lo del regionalismo, y mete las mezclas que tiene que tener, pero él había dicho que un verdadero escritor tiene que encontrar una literatura extranjera y mezclarla con una literatura nacional, porque la literatura nacional no da nada.